En Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela lo que hay es una situación de ataque a la moneda, de ataque al pueblo venezolano, solamente con la idea de querer cambiar el gobierno de este país por vías no democráticas. It's Ajit Singh with The Gray Zone. I'm here in Caracas, Venezuela to speak with Lucrecia Hernandez. She is a human rights lawyer with 25 years of experience and director of the organization SUDES, which was founded in 2014. Thank you for meeting with me, Lucrecia. Can you talk about the origins of SUDES and why this organization formed? Lo que pasa que a partir del año 1999, cuando el presidente Chávez asume el poder, muchas organizaciones que veníamos trabajando en derechos humanos, defendiendo a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, deciden asumir una posición política más que una posición de defensa de derechos humanos y se constituyen en verdaderos partidos políticos con la mampara de organización de derechos humanos. Entonces, a partir de allí, digamos, tuvimos un quiebre, un choque con nuestros compañeros que venían asumiendo esta posición política. Yo creo que una de las diferencias fundamentales de nuestra organización con otras organizaciones tiene que ver con la perspectiva de los derechos humanos que nosotros nos posicionamos, ¿no? Nosotros creemos fundamentalmente que los derechos humanos no solo lo violan los estados, si bien desde el punto de vista internacional y todo el sistema multilateral está creado solamente para que la única instancia o el único actor que viole los derechos humanos es el Estado. Nosotros creemos que en la actualidad, y es una de nuestras posturas como organización, existen otros actores que violan los derechos humanos. Nosotros tenemos en la configuración del sistema mundial actual, tenemos instancias, tenemos actores mucho más poderosos que los estados o que algunos estados. Por ejemplo, las empresas privadas, las empresas transnacionales, hoy son un agente violador de los derechos humanos muy, muy grande, ¿no? Entonces nosotros posicionamos como esta perspectiva crítica, contrahegemónica de los derechos humanos. También creemos que inclusive hay personas naturales que pueden llegar a violar los derechos humanos, como ha sucedido en nuestro país, donde hemos tenido fuertes momentos de violencia política, donde los promotores de esa violencia política no ha sido el Estado, ni han sido grupos de personas, sino han sido personas naturales que se pueden individualizar. Entonces, es decir, dentro de esta nueva perspectiva, no solamente el Estado es el violador de derechos humanos, sino que existen otros actores. Esta es una de las diferencias. Otra diferencia que nosotros creemos tiene que ver también con las fuentes de financiamiento de las organizaciones. Nuestra organización no recibe financiamiento ni del Estado ni de otras organizaciones internacionalmente financiadas, muchas por el Departamento de Estado en Estados Unidos o financiadas por el gobierno de otros países que han asumido una posición política de fuerte oposición al gobierno nacional. Muchas organizaciones, las organizaciones tradicionales aquí en Venezuela, que han tenido una tradición importante hasta, digamos, los años 90 de defensa de los derechos humanos, hoy están siendo financiadas justamente por estas empresas multinacionales o transnacionales que se dicen llamarse ONG, y bueno, y eso obviamente quien te financia, tú tienes que rendir cuenta a este financiador. Entonces es muy difícil ser neutral, ser imparcial, cuando el que te está financiando tiene una posición de oposición política al gobierno del presidente Maduro, el gobierno actual de Venezuela. We often hear about a humanitarian crisis, political tensions, and polarization in Venezuela. Can you talk about the situation in the country today? Nosotros a partir del 2014, que fue la muerte del presidente Chávez, es un momento, digamos, crucial en Venezuela, porque a partir de allí para nosotros marca un hito, aparte de la muerte del presidente Chávez, un momento de intensificación de la violencia política en el país. Han sucedido desde el 2013 hasta la fecha lo que se conocen más comúnmente como guarimbas, que son los hechos de violencia política promovidos por la oposición en el 2013, 2014 y 2017, ¿no? Nosotros hemos tratado de investigar y sistematizar todos esos acontecimientos desde una mirada crítica, desde una mirada independiente y tratando de entender, digamos, qué es lo que pasaba, ¿no?
A partir de allí nosotros iniciamos una línea de investigación sobre el tema de la violencia política. Hemos sacado algunos reportes en los cuales están también en nuestra página web en distintos idiomas sobre el tema de las manifestaciones y cómo estas manifestaciones, la mayoría de ellas han sido promovidas por los factores políticos de oposición. Y a diferencia del discurso que se ha querido instalar de que son estudiantes y que la policía reprimía a los estudiantes, la mayoría de las personas que murieron de estas manifestaciones no eran estudiantes, ni tampoco eran la mayoría manifestantes de oposición, sino mucha gente que como daños colaterales en las manifestaciones sufrieron, digamos, ataques y lesiones tanto al derecho a la integridad física como al derecho a la vida. Es decir, la mayoría de las personas que murieron no eran manifestantes, ni eran estudiantes, ni eran grupos o personas afectas a la oposición. Esto lo hemos podido demostrar a través de entrevistas y de investigaciones que hemos realizado, ¿no? Y la mayoría de ellas, como te decía anteriormente, han sido promovidas por personas individuales, por actores políticos de la oposición. Por eso hablamos que es importante tener una visión crítica más amplia, más abarcativa del tema de los actores violadores de derechos humanos. Eso también, a partir de allí, también nosotros hemos venido visibilizando que en los gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, a partir del año 2014 hasta el presente, hasta el día de hoy, han venido imponiendo medidas coercitivas unilaterales, conocidas como sanciones comúnmente, contra el gobierno venezolano, pero que han impactado directamente en el pueblo venezolano. Aquí es importante diferenciar el discurso que se ha tratado de instalar a nivel internacional sobre el tema de estas sanciones contra Venezuela, porque la opinión pública o la comunidad internacional, como se hacen llamar, han dicho que las sanciones han sido aplicadas contra los funcionarios del Estado, contra los altos funcionarios del Estado y contra los empresarios ligados al gobierno, y que eso, por supuesto, no tenía una afectación a los derechos humanos. Nosotros lo que hemos tratado de mostrar en nuestros informes es que ya desde la primera sanción y la primera medida coercitiva que se dicta, que es en el año 2014, que la dicta el gobierno de Estados Unidos, se sanciona a la empresa Petróleos de Venezuela, que es la principal empresa del Estado venezolano, es la que produce más del 90% de las divisas que el país requiere. Entonces ya tenemos la principal empresa del Estado es sancionada por una ley del Congreso de Estados Unidos y restringe las operaciones de venta y de comercialización del crudo venezolano. En esa misma ley, en el 2014, que es cuando nosotros iniciamos la sistematización de las medidas, también se sanciona al Banco Central de Venezuela, que es, digamos, la institución, la instancia que dirige la política monetaria del Estado. Y también se sanciona a cualquier empresa, se amenaza con sancionar a cualquier empresa, entidad o organización que quiera tener una relación comercial con el gobierno de Venezuela o con empresas venezolanas. Es decir, a partir de allí se decreta que cualquier operación que realice el mundo entero con Venezuela, a favor de Venezuela o mostrando su solidaridad o una relación comercial normal, va a ser pasible de sanción por parte del gobierno de Estados Unidos. A partir de allí hay una escalada de sanciones contra el Estado venezolano, ¿no? Nosotros hemos sistematizado que desde el 2014 hasta el 22 de marzo del 2019 se han aplicado 39 medidas coercitivas unilaterales y solamente el gobierno de Estados Unidos ha aplicado 26 medidas. 2 con el gobierno de Obama y 24 medidas con el gobierno de Trump. Y estas medidas también es importante señalar de manera expresa que se han relacionado con pronunciamientos o con medidas que el gobierno venezolano ha intentado aplicar para paliar la situación de crisis que vive el país, ¿no? Por ejemplo, cuando se va después de la fuerte actos de violencia política que vivió el país en el 2014, el gobierno, a través del presidente Nicolás Maduro, decide ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Y con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente que vuelve la paz al país y cesan toda esta violencia política, inmediatamente después el gobierno de Estados Unidos aplica medidas coercitivas, seguido también por el gobierno de Canadá, el gobierno de Inglaterra, el gobierno de Suiza.
Otra medida que aplica el gobierno de Estados Unidos después de la reelección del presidente Maduro el año pasado, que gana las elecciones de manera democrática y que el pueblo lo elige con más del 64% de los votos, el gobierno de Estados Unidos vuelve a aplicar otra medida coercitiva. Cuando el gobierno intenta dictar otra medida, por ejemplo, con la creación de la criptomoneda, que es el petro, o con el anuncio de que el gobierno iba a aumentar la venta de oro, inmediatamente se aplican también unas medidas coercitivas. Es decir, las medidas coercitivas se relacionan directamente con situaciones de pronunciamientos políticos que quiere hacer el Estado venezolano para paliar la situación de crisis que estamos viviendo, la situación compleja que estamos viviendo, o cuando trata de restablecer la paz en el país. Por ejemplo, también se dictan medidas coercitivas cuando se quiebra el diálogo, cuando la oposición quiebra la mesa de negociación que se venía haciendo, también se aplican medidas coercitivas, ¿no? Entonces, vemos cómo estas medidas han ido incrementando la situación de polaridad en el país y han venido incrementando la violación a los derechos humanos contra el país, ¿no? Nosotros tenemos que Venezuela importa casi el 40% de los medicamentos que requiere de los países que justamente han aplicado medidas coercitivas. Es decir, de Estados Unidos el 36% se importa de medicamentos, de Suiza se importa casi el 10%. De Italia y de Francia y de España también se importan medicamentos que son justamente los países donde se han aplicado medidas coercitivas. Entonces vemos cómo esas medidas coercitivas han impactado en los derechos humanos. Otra de los ejemplos claros que nosotros vemos de impacto en los derechos humanos ha sido con la empresa Petróleos de Venezuela y su filial, que es la empresa Circo, que está radicado en Estados Unidos, donde a partir del 2016 ya ha venido una política de restricción con las ganancias de la empresa. En el 2016 ya se empiezan a embargar las cuentas de Circo, en el 2017 se embarga ya la empresa y este año directamente se roba el gobierno de Estados Unidos, una de las empresas más importantes de Venezuela, y a través de un testaferro del diputado Juan Guaidó se le da el dinero de las cuentas que estaban en Circo para financiar la oposición en el país. Es decir, vemos cómo estas medidas están impactando en los derechos humanos. In the West, we're often told that the Venezuelan government and President Maduro are committing extensive human rights abuses and that President Maduro is actually a dictator. This has, in fact, been used as the justification for a lot of the coercive measures and calls for regime change that have been advanced by the United States and their allies. Can you comment on that situation? Sí, yo creo que es importante distinguir entre lo que es una violación a los derechos humanos y una violación sistemática a los derechos humanos. Todos los países violan los derechos humanos y todos los gobiernos de todos los países del mundo violan derechos humanos porque es imposible que un gobierno, digamos, sea perfecto, ¿no? Y ninguna democracia es perfecta. Pero lo que nosotros siempre tenemos que distinguir lo que es una política sistemática de violación a los derechos humanos contra grupos vulnerables o contra la población de lo que es un abuso, digamos, de un derecho humano, ¿no? Nosotros como organizaciones hemos inclusive instado al Estado venezolano en casos de abusos policiales. Por ejemplo, nosotros hemos participado, hemos hecho muchas recomendaciones desde el año 2006 donde se ha producido una importante reforma policial en Venezuela, donde se ha habido un proceso de formación de los cuerpos policiales, donde vemos el resultado hoy en día, ¿no? Que si bien todavía se tiene que seguir intensificando, pero allí podemos decir que producto de una violación específica a los derechos humanos nació una política de promoción y defensa de los derechos humanos, ¿no? Con lo que es la política sistemática de violación a los derechos humanos, donde conocemos en muchos países del mundo, donde hay persecuciones sistemáticas a colectivos, a indígenas, a defensores de derechos humanos, a campesinos, y eso creemos que no pasa aquí en Venezuela, ¿no? Ahí tenemos una violación concreta, pero no una violación sistemática a los derechos humanos. Nosotros creemos que hoy el problema fundamental en Venezuela, la situación de crisis
económica que vivimos en este momento viene dada por la intensificación de las medidas coercitivas que se vienen dictando los gobiernos extranjeros, específicamente el gobierno de Estados Unidos y sus aliados, y todo el impacto que ha tenido en la economía y en el desarrollo económico del país. Creemos que lo más afectado hoy en día tiene que ver con la salud y con el derecho al desarrollo. En la salud, porque muchos bancos privados, muchas empresas privadas, muchas empresas farmacéuticas se niegan a realizar operaciones comerciales con Venezuela. Muchas veces el Estado venezolano ha pagado la importación de medicinas, por ejemplo lo que ha pasado con algunos laboratorios en Colombia donde se han pagado tratamientos antimaláricos y se han retenido el dinero de esos tratamientos y no han mandado las medicinas al país, o unas dosis de insulina que se pagaron el año pasado para los pacientes que padecen diabetes y donde esos cargamentos de medicinas no han llegado al país producto del bloqueo económico, financiero y comercial que pesa sobre Venezuela. Las cuentas de los bancos que tenía el Estado venezolano en bancos corresponsales han cerrado y eso ha impactado fuertemente en el tema de la importación de medicina. Si bien se están buscando vías alternas, triangulación con algunos otros estados, inclusive el sistema de Naciones Unidas está apoyando, digamos, se ha dificultado porque se han tenido que elaborar nuevas estrategias y nuevos mecanismos para la importación de alimentos. También creemos que un problema importante que ha ocasionado tiene que ver con la alimentación del pueblo venezolano, aunque yo y desde nuestra organización hemos visibilizado que el impacto no ha sido tanto en la alimentación como en la salud, porque la alimentación, sobre todo, nosotros importamos productos que aquí no son, digamos, productos necesarios para la nutrición del pueblo venezolano, como por ejemplo el trigo. La mayoría del trigo se importa desde Canadá, pero que tiene que ver con un hábito de consumo del pueblo venezolano de un alimento que aquí no se importa, a diferencia de otros países. O sea, el venezolano podría no comer pan y se encontraría igualmente alimentado. Lo que pasa es que romper con esa cultura de consumo tradicional es difícil y a veces hace sentir a la persona que no tiene, que la falta de pan le produce como una escasez de alimento. Pero digamos, aquí nunca se ha producido trigo. Entonces, lo que estamos es como tratando de modificar los hábitos alimenticios porque el 88% de los alimentos que requiere la población venezolana para su subsistencia se producen en Venezuela. Es decir, el mayor impacto de estas medidas no ha sido sobre la alimentación, sino solamente sobre el derecho a la salud y sobre las divisas del país, porque se ha establecido restricciones a la principal empresa que produce las divisas, que es Petróleos de Venezuela. From the perspective of your organization, do you feel that there's a humanitarian crisis in Venezuela today? And what do you feel needs to happen in Venezuela to move forward from this impasse? En Venezuela no existe una crisis humanitaria. En Venezuela lo que hay es una situación de ataque a la moneda, de ataque al pueblo venezolano, solamente con la idea de querer cambiar el gobierno de este país por vías no democráticas, ¿no? Hay una instalación de un discurso por parte de la comunidad internacional de que existe una crisis humanitaria para poder justificar una intervención al país y así violar la soberanía del Estado venezolano, el principio de autodeterminación de los pueblos y violar de esta manera todo el sistema internacional, todo el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Nosotros tenemos una situación de crisis económica en este momento, pero esa crisis económica está causada solamente por las medidas y las sanciones que impone el gobierno de Estados Unidos y sus aliados contra el Estado venezolano y sobre el pueblo venezolano. Es decir, esa es la única situación de crisis que podemos visibilizar y denunciar en este momento. Aparte, desde el punto de vista internacional, el tema de la crisis humanitaria está regulado en el sistema de Naciones Unidas. Hay muchas resoluciones donde establece cómo debe ser el tema de la ayuda humanitaria. La primera cosa es que el Estado tiene que solicitar la ayuda humanitaria y el Estado venezolano no la ha solicitado. Esa ayuda humanitaria tiene que ser imparcial, tiene que ser humanitaria, tiene que estar desvinculada de todas las
políticas del Estado, es decir, tiene que ser independiente. Y vemos que actualmente, digamos, quien quiere imponer el sistema, la idea de la crisis humanitaria, tiene un claro objetivo político, que es cambiar el gobierno de este país. Entonces no podemos hablar de crisis humanitaria, sino lo que tenemos es que hablar de una intervención que quieren hacer a este país. Thank you so much for your time, Lucrecia. Are there any final words you wish to impart to our audience? Muchas gracias a ti por esta entrevista, Grayson. Creo que también es muy importante que las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, se pronuncien en contra del bloqueo económico, financiero y comercial que pesa hoy sobre nuestro país y que está causando graves violaciones a los derechos humanos, como lo hicieron en otras ocasiones en favor de Cuba, ¿no? Creo que también es muy importante la solidaridad internacional, la solidaridad de los pueblos, de las organizaciones y la denuncia en todas las instancias de este bloqueo que viene sufriendo el pueblo venezolano. El pueblo venezolano es un pueblo de paz, es un pueblo que ha apoyado, es un pueblo solidario, que ha recibido a muchos migrantes, a muchos refugiados, a nuestros vecinos en distintas etapas de la vida política de nuestro país, y es un pueblo que quiere la paz y que quiere vivir como ellos desean que sea el gobierno que ellos quieran. Nosotros hemos elegido, el pueblo venezolano ha elegido el camino de la paz, el camino de la democracia, y lo que queremos es que ese camino se respete, que no haya una intervención en nuestro país y que la salida a esta situación se realice por la vía democrática, como ocurrió el año pasado, donde hubo unas elecciones y el pueblo venezolano decidió quién quería que gobierne el país. Entonces nosotros agradecemos a los distintos pueblos, a las distintas organizaciones del mundo que se han pronunciado en favor de la paz y en favor de los derechos humanos del pueblo venezolano.